Bueno, me escucharon porque me respondieron, así que, bueno, muy bien. Siempre es un placer acompañarles, verles y, bueno, tomar esta responsabilidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Hace poco estuvimos con el grupo de jóvenes, pasamos un lindo tiempo. Yo andaba con poca voz, me acuerdo, por esos días, así que conversé poco, pero pude chivear un rato, jugar al ping-pong ahí y, bueno, fue un lindo tiempo, la verdad que pasamos lindo. Bueno, cuando empezaron ahí hace un rato Elías y la banda, qué bien que tienen utilizado el espacio acá, ¿no? Siempre pienso lo mismo. Es chiquito, pero le dan y aprovecharon bien el espacio. Bueno, qué lindo que hoy hayan visitas. ¿Cómo eran los nombres? Que no los recuerdo. Andrés y Miguel. Muy bien. Bueno, qué bueno que hayan sido guiados por Dios, estoy convencido de eso, a estar en esta mañana acá. Y bueno, que ese título de visita en algún momento ya dejen de ser visita, digamos, y que el Señor le siga trayendo varias veces más acá a este lugar. Cuando yo me casé, la primera vez que vi a mi suegra en casa, le dije, qué lindo recibir visitas, ¿no? Y después al tiempo ya me di cuenta que no era una visita, que eso se iba a dar frecuentemente, ¿no? Y bueno, y así lo aceptamos y no, todo bien, es un chiste, tengo una preciosa relación con la mamá de mi esposa. Hace un tiempo, cuando nuestros hijos eran chicos, estábamos en un tiempo de vacaciones. Estábamos en una playa muy bonita, en un lugar muy lindo de Brasil que se llama Pipa. No sé si algunos han conocido, visitado o visto de alguna manera esa playa. Estábamos allí sentados tranquilos, no había casi nadie. En ese momento los niños no estaban escolarizados todavía, eran realmente chiquitos, entonces era fácil, era fácil, ahora es muy difícil. Buscar esos momentos donde salir de vacaciones no es tan caro, porque cuando uno coincide con las vacaciones, cuando sale todo el mundo, es muy caro salir de vacaciones. Entonces ahí, bueno, no había nadie en la playa, ¿no? Estábamos muy tranquilos, disfrutando de un tiempo de familia. Y de repente se arrimó una persona que pasaba por allí, nos vio tomando mate en la playa. Y nos dijo, ¿argentinos? Yo le dije, no, con una sonrisa, con mayúscula, negrita y subrayado. Uruguayos. ¡Ah, qué bueno! No sé qué. Y ahí empezó a contar. Y no me acuerdo, mi memoria me falla, no me acuerdo cuál fue el detonante. No sé si uno de mis hijos pidió agua, no sé, no lo recuerdo realmente, es un detalle muy chiquito. Y para mi asombro, este señor dijo, pará, yo lo soluciono. Se fue, nosotros no entendíamos nada, volvió con unas llaves en las manos. Y ahí atrás nuestro en la playa había como un kiosco, de esos que hay con venta. Empezó a abrir todo así, era el dueño de ese kiosquito de la playa, empezó a abrir, levantó las chapas, yo qué sé, hizo todo, y empezó a darnos, y sacó comida y bebida, bueno, quería hacer unos tragos, yo qué sé, y ahí empezó a contarnos la historia de su vida. Empresario argentino de Buenos Aires, que luego de pasar por varios temas de salud, de estrés crónico, al punto de perder su familia, su esposa, al punto de tener una muy mala relación con sus hijos adolescentes, en ese momento tomó una decisión drástica y dijo, basta, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Vendió todas sus propiedades y se compró un pequeño terrenito en esta playa desierta de Brasil, hoy no tan desierta, pero en ese momento sí. Y cuando estaba contándonos ahí el testimonio de su vida, en un momento dijo, y cuando estaba en lo peor, ya a punto de incluso quitarme la vida, la frase exacta fue, gracias a Dios me di cuenta. Y ese fue el puntapié, hablaba mucho, nos dejaba meter a veces alguna palabrita ahí en el medio, y ese fue el puntapié que a nosotros nos sirvió para contarles nuestro testimonio de vida. Y ahí le dijimos, nosotros, ¿por qué gracias a Dios también estábamos viviendo en felicidad, con paz, teniendo una familia, intentando que las cosas no llegaran a ese desequilibrio del cual Él nos estaba contando? Y tuvimos la oportunidad de hablarles de Jesús.
Y en ese punto de la conversación, yo se los conté en 2 minutos, ya habían pasado varias horas. Ya ahí estaba su esposa, sus 3 hijos. Bueno, ya era una fiesta en la playa aquello, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de contarles de Jesús. Y tuvimos la oportunidad de darle testimonio de que si no hubiese sido por habernos encontrado con Jesús en un momento de nuestra vida, probablemente nosotros también viviéramos en ese desequilibrio del que Él nos estaba hablando. Ellos no eran creyentes, pero sí reconocían algo, especialmente este señor. Reconocía que en su vida había grandes desequilibrios. Y esto, querido, es lo que me gustaría compartir con ustedes, a la luz no de un pasaje puntual, sino de muchos consejos. Cuando yo era adolescente jugábamos algo que se llamaba esgrima bíblico. Yo no sé si se sigue jugando ahora, creo que no, porque ahora la Biblia está más en el celular que en el papel, pero bueno, ahí era quién ganaba y quién llegaba primero a los versículos. Bueno, ustedes si las tienen ahí a mano, sea en celular, sea en papel, vamos a ir recorriendo muchos pasajes de la palabra de Dios, donde se nos aconseja que tenemos que tener cuidado con los desequilibrios. En lo personal, mi estilo a la hora de compartir la palabra de Dios no es un estilo teológico, no soy teólogo, es un enfoque práctico e intento que lo que cada domingo compartimos sea algo que inmediatamente nos sirva para aplicar en algún sentido en nuestra vida. El desafío de hoy, el título del mensaje es ni tanto ni tampoco. A veces hay frases o versos populares, digamos, que nos hablan de esto, ¿no? Hay uno muy gracioso que dice, ni calvo ni con 2 pelucas. ¿Alguna vez lo escucharon? Bueno, esta es la idea, pensar cómo están los equilibrios en nuestra vida. Las cosas a las cuales nosotros, a la luz de la revelación de la palabra de Dios, sabemos que son cosas importantes. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? ¿Vivimos en un desequilibrio? ¿Nos estamos por enfermar por dedicarle demasiado tiempo a algo que no lo requiere, que no lo merece? ¿Estamos por perder algo que realmente, en teoría, estamos convencidos de que es importante, pero en realidad le estamos dando muy poco tiempo en esas 24 horas que tenemos cada día que Dios nos da de vida? ¿Cómo evitar los extremos y vivir una vida equilibrada que glorifique a Dios? Esa es la gran pregunta. O dicho de otra manera, querida hermana que estamos hoy juntos acá, ¿estás viviendo una vida equilibrada que permite que Dios sea glorificado por medio de ella? Con tus 20 y poco de años o 70 y pico de años, no importa. ¿Podés hoy hacerte un análisis? Acá la idea no es mirar al vecino, no es mirar al de al lado, no es pensar en tu esposo, en tus hijos. No, la invitación es en que pienses en vos. ¿Hay un equilibrio en tu vida que permite que Dios se glorifique en ella? Obviamente que hay diferentes circunstancias, todos vivimos diferentes etapas de la vida. Pedirle un equilibrio a una madre que tiene que atender 5 hijos en su casa todos los días es bastante diferente al equilibrio que se le puede pedir a un matrimonio, por ejemplo, sin hijos. Pedirle un equilibrio a un estudiante que está trabajando, estudiando, que tiene problemas económicos en su familia y su sueldo es el que sustenta a su hogar, etcétera, etcétera, es bien diferente a pedirle un equilibrio que va a ser totalmente distinto a una persona que tiene económicamente las cosas resueltas, que sus padres le apoyan en la facultad, que no necesita trabajar, etcétera, etcétera. Son cosas diferentes. Las diferentes etapas de las vidas nos presentan equilibrios, por decirlo de alguna manera diferente. Pero vamos a ir leyendo algunos pasajes de la palabra de Dios, de la Biblia, y vamos a ir sacando algunas conclusiones. La palabra equilibrio no aparece en la palabra de Dios, no aparece de tapa a tapa. Ustedes vayan de Génesis a Apocalipsis y no van a encontrar esa palabra, pero van a encontrar conceptos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, segunda de Pedro 3:17 nos dice, queridos hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no sigan el mal ejemplo de esos perversos que no obedecen a Dios. No sea que ustedes también pierdan el rumbo y dejen de confiar firmemente en Dios. Otras versiones hablan y pierdan su estabilidad. Acá, en este versículo, lo que se nos pide es que estemos atentos
porque pueden pasar cosas que nos hagan perder la firmeza o la estabilidad en nuestra vida. Dice 1 Corintios 15, 58, queridos hermanos, manténganse firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Sigan trabajando más y más para el Señor y recuerden que nada de lo que hacen para Él es inútil. Acá hay un consejo a poner nuestras manos en las cosas del Señor, a servirle con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas. Pero cuidado, porque en la palabra de Dios hay gente que por servirle de una manera equilibrada, por desatender cosas en su vida, lloraron y se lamentaron amargamente. David fue una persona que vivió en desequilibrio. David fue una persona que sirvió, David fue una persona que hizo grandes cosas para Dios, pero claramente en ese desequilibrio desatendió a su familia. Y hubo grandes cosas, problemas gravísimos en el Antiguo Testamento. Ejemplos muy negativos que tienen que ver con lo que él desatendió. Y hubo otras muchas personas que tomaron decisiones equivocadas. Y lejos de que estas palabras mías sean un juicio, es simplemente recordar que lo que está acá en la Biblia Dios nos los dejó para que tomáramos ejemplo, para que prestáramos atención de las cosas que pasaron, de los errores cometidos y que no los volvamos a cometer. La palabra de Dios es guía, es luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender de Dios, crecer en el conocimiento de ese Dios al que hace un rato con tan lindas canciones adoramos y le dimos gracias por todo lo que Él es. Para eso es la palabra de Dios, para aprender de Dios, para aprender de Jesús, para entender que en los evangelios se nos habla de que fue necesario que Cristo fuera a la cruz. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Eso lo dice la palabra de Dios. Y es necesario tomar una decisión por Él. Sí o no, creo o no, en esa cruz donde Jesús ocupó nuestro lugar. Para eso es la Biblia, para aprender, para crecer en el conocimiento de Dios. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dominio propio. Otras versiones hablan de control sobre todo. Este es el llamado que tenemos, queridos. Tenemos que estar atentos a controlar las diferentes cosas que forman parte de nuestra vida. Primera de Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y en orden. La Biblia, para el creyente, es un llamado de atención a vivir en orden. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se puede llevar el control de la vida? Sí, claro que se puede. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque Dios, cuando el Señor Jesucristo se fue, una de las cosas, cuando ascendió después de estar en la cruz, después de morir, después de aquel tercer día Él resucitó, después de que se presentó varias veces, en un momento, cuando llegó el momento allí, Él ascendió, pero antes le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque va a venir, Dios les va a dar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es un espíritu de dominio propio. Controlar estas diferentes cosas, utilizar bien el tiempo, tomar buenas decisiones en nuestra vida, es posible. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. No porque seamos los grandes cracks, no porque seamos diferentes en ningún sentido, solamente porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Otra versión dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando este versículo claramente que tienen que haber en nuestra vida prioridades.
Tienen que haber equilibrios entre las diferentes cosas que estamos viviendo en la etapa de vida en la que nos encontramos en el día de hoy. Dice Primera de Corintios, en una ilustración que me parece muy, justamente, ilustrativa, muy visible, con muchas imágenes que nos ayudan a entender esto. Dice Primera de Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay una ilustración clara, la iglesia es un cuerpo. Y en ese cuerpo, cada uno de nosotros ocupa un lugar, cumple una función, tiene un llamado. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, habiendo hecho un mal movimiento, por ejemplo, nos lastimamos la pierna derecha? Entonces duele un poco ahí la pierna derecha. ¿Qué solemos hacer? Tratamos de que cuando caminamos no nos apoyamos tanto en esa pierna porque duele. Entonces intentamos que el peso de nuestro cuerpo vaya hacia la otra pierna. ¿Saben qué pasa cuando hacemos eso durante mucho tiempo? Dos cosas. La primera, que nuestro lado izquierdo justamente se está sintiendo porque está llevando un peso mucho mayor al que debería estar llevando. Pero en segundo lugar, esa otra pierna, la que tratamos de no apoyar tanto, se está debilitando porque su función es justamente recibir el peso de nuestro cuerpo y distribuirlo entre las dos piernas. Así nos creó Dios. Cuando un miembro en la iglesia está llevando mucha cosa porque otros están haciendo un poco más la plancha, un poco más diciendo, bueno, mejor que los hagan otros, que lo hacen mejor, porque tienen más tiempo, o porque por aquello, o por lo otro, no tengo ni idea cuáles pueden ser los argumentos que utilizamos, hay un miembro que se está ahí como que sobrecargando. Hay un lugar que está siendo ocupado por alguien que, bueno, por ahí tiene que hacer tanta cosa que mismo también lo estamos empujando de alguna manera a un desequilibrio, porque por ahí tiene que desatender otras cosas. Somos un cuerpo. Y cuando las cosas funcionan bien, cuando Dios de alguna manera se muestra de una manera especial, es también cuando entre todos llevamos adelante la obra de Dios. Por eso ese consejo tan importante, ¿no? tan necesario estar recordando. Buscad primeramente el reino de Dios. Y que quede claro, no quiero decir que el reino de Dios sean los ministerios y las cosas que se ven, no. Es un concepto muy amplio y muy profundo, pero en parte juega esto, ¿no? De entre todos poner las manos en la obra de tal manera que nadie esté recargado. Por supuesto que hay diferentes llamados y por supuesto que muchas veces los tiempos que cada persona puede dedicar a la obra de Dios varían, sí, por supuesto. Hace un rato hablábamos de una madre con 5 hijos y bueno, probablemente le requiramos menos tiempo acá porque bueno, tiene que estar para la escuela, para la venida, para la llevada, para los mandados, para los deberes, para la comida, para esto, por ahí. Papá trabaja muchas horas, yo qué sé, no sé. La casuística, queridos, es enorme, pero hay tiempos en los que se puede dar más tiempo justamente a la obra. Hay etapas de la vida donde se puede dar más tiempo. La juventud, por ahí. Momentos, bueno, matrimonios que aún no tienen hijos, yo qué sé, ustedes pueden pensar en muchas cosas, yo simplemente estoy dando algunos ejemplos. A veces cuando uno deja de trabajar, por ejemplo, la jubilación es un tiempo donde uno tiene más tiempo libre, es una etapa donde ni que hablar que si hay fuerza, si hay ganas, si hay salud, es un tiempo precioso para dedicarle a la obra del Señor, porque aparte esa persona con esos 65, 70 años viene con todo un bagaje de experiencia, de sabiduría, que le sirve muy bien a aquellos que están empezando en las cosas de Dios, que por ahí tienen más fuerza, más ímpetu, más ganas de hacer cosas, y bueno, ese equilibrio también, ¿no? Entre la experiencia, entre esa juventud que viene empujando ahí por hacer cosas nuevas. Qué lindo es ver servir en la iglesia a diferentes generaciones juntas. Cada una aporta cosas diferentes, ¿verdad? Así que el cuerpo humano como una ilustración de equilibrio. Cuando una parte del cuerpo se duele, de alguna manera todas las demás sufren un poco. Es difícil estar con una linda sonrisa y alegres y cantando si tenemos un dolor de muelas, ¿verdad? Si hay un miembro ahí que está doliendo, y bueno, nuestra cara se nota. ¿Y cómo te sentís? Y mirá, me siento mal, o me duele el estómago, o estoy teniendo muchos calambres por un problema de alimentación. Bueno,
el resto del cuerpo lo nota. Cuando un miembro en Ituzaingó, en La Espada o en cualquier congregación tiene problemas, está doliéndose por algo, lo demás lo tendríamos que sentir, lo deberíamos de notar y deberíamos hacer algo para intentar ayudar. En tercer lugar, cuando pensamos en equilibrio, cuando pensamos en, bueno, a ver, ¿y cómo hago? ¿Cuál es el objetivo? ¿En quién me puedo intentar reflejar? Un ejemplo, bueno, ni que hablar que siempre, como pensábamos hoy en las canciones, ¿no? El ejemplo a mirar y a seguir es el Señor Jesús. Pero claro, es un poco diferente porque el Señor Jesús tuvo un llamado claro que era la cruz, tuvo un tiempo bastante acotado de ministerio público, pero bueno, Él nos dejó ejemplo en muchas cosas. En Marcos 1:35 dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El Señor Jesucristo nos dio de ejemplo de que una de las cosas a las que tenemos que prestarle mucha atención y dedicarle tiempo es a nuestra comunión con Dios. Un equilibrio que muchas veces perdemos es ese. Mucha acción, mucha obra, mucho ministerio, mucha iglesia y poco tiempo con el Señor. Eso puede traer consecuencias negativas y hay que tener cuidado con eso. El tiempo con Dios es el que nos nutre para después hacer cosas para Él, cosas que se ven, cosas en la iglesia, cosas que están relacionadas con ministerios, no solamente acá, a veces también por fuera de la iglesia, ¿verdad? Lucas 5:16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Marcos 6:31, tanta gente iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Por eso Jesús les dijo, vámonos de aquí a un lugar donde podamos estar solos y descansar un poco. Queridos, la palabra de Dios también nos pide que seamos conscientes de que nuestro cuerpo necesita un descanso. Todos los días trabajamos, estudiamos, hacemos cosas y cuando llega la hora de la noche, descansamos. No hay que ver el descanso como algo, no sé, pecaminoso o algo por el estilo. Hay que tener cuidado con esto, porque un desequilibrio en el descanso genera enfermedades y entre otras genera enfermedades mentales. Y Dios nos quiere con ganas y con muchas cosas, pero también sanos. Entonces, si nosotros nos desequilibramos, si nosotros le dedicamos poco tiempo a nuestro descanso, probablemente nos enfermemos. Y si nos enfermamos nos vamos a tener que quedar en casa, no vamos a poder venir a la iglesia. Cuidado con el descanso. El Señor veía a los discípulos ahí estresados, no tenían tiempo ni para comer, dice la palabra. ¿Qué hizo? Los llevó lejos. Les dio un tiempo para que descansen. Los hermanos que trabajan directamente aconsejando, pastoreando, recibiendo muchas veces las cargas de otros, orando muchas veces por todo lo que está sucediendo en la iglesia, necesitan un descanso. Porque todo eso muchas veces va ahí a la cabeza y como que va generando un peso. Y aquellos hermanos que tienen sabiduría y que ven y que tienen discernimiento, se dan cuenta de que este tipo de hermanos necesitan descansar un poco y tomarse cada tanto un tiempo para retirarse, para irse lejos, un tiempo familiar, un tiempo para ir a un lugar, no sé, cambiar un poco el aire, descansar la cabeza, disfrutar de otras cosas un poco diferentes. El Señor Jesús nos encargó que tuviéramos cuidado con el descanso. Mateo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor Jesús es un ejemplo de equilibrio en el sentido de no siempre estar mirando hacia Él, ¿no? Al contrario, Jesús siempre estaba mirando ahí y monitoreando, ¿no? A ver dónde Él podía tener compasión de alguien, ayudar. Muchas veces los desequilibrios vienen por esto, ¿no? Tiempo para mí, trabajo para mí, estudio para mí, hago cosas para mí, para mi casa, para mi trabajo, para mis estudios, para mi familia, para mis hijos, Y la pregunta es, ¿y tiempo para los demás? ¿Y tiempo para compasión para los demás? ¿Y para hacer un alto en nuestra vida y decir en qué puedo ayudar?
¿De qué manera puedo dedicarle tiempo a alguien que necesita que yo le dé una mano en algo? El Señor Jesús es un ejemplo de esto. Él hizo un parate y tuvo compasión de alguien y lo ayudó. Probablemente yo no pueda salir de acá y levantar a ningún paralítico que vea en la calle o en un ómnibus, ni pueda haber un ciego y hacerlo ver. No, probablemente no, salvo que Dios quiera que en ese momento se haga un milagro. Pero sí puedo tomar a esa persona en mi locura de cruzar el semáforo y llego tarde y ayudarlo a cruzar un semáforo. Sí puedo ayudar a alguien cuando tiene un problema en un supermercado, por ahí está muy cargado y yo me tengo que ir rápido porque en realidad tengo que hacer cosas y hago un parate ahí, le digo, ¿te ayudo? Ese tipo de cosas sencillas, queridos. Y ustedes perdónenme si yo soy demasiado básico en los ejemplos que doy, pero me gusta intentar llevar los consejos de la palabra de Dios a las cosas de todos los días. Y no todos los días vamos a tener la oportunidad de hacer que un paralítico camine. Pero probablemente todos los días vamos a poder hacer cosas que para la gente, para las cosas normales, son importantes. El otro día me llegaba esa foto de la solicitud que se está haciendo para la familia Silva de llegar a esos $60.000 para poder, ahora se me fue el nombre de Elliot. Yo simplemente lo puse como perfil ahí de WhatsApp, algo tan sencillo como 2 botones. Me impresioné de toda la gente que me empezó a escribir, compañeros de trabajo, compañeros de facultad que hacía tiempazo que no lo veía, gente del exterior, que muchas veces está la gente mirando ahí, estará aburrido y miran las fotos que uno pone, ¿no? Y después me empezaron a llegar los comprobantes de transferencias bancarias. Y en un ratito eran más de 25.000 pesos. De gente que apenas yo la conozco hace tiempo, que los vi y que no tengo una relación cercana con ellos, simplemente por poner ahí una foto en perfil de WhatsApp. Algo básico, algo sencillo que no nos cuesta nada. Y sin embargo empezaron a llegar donaciones para Elliot, incluso de gente que está fuera del país. Algo básico, queridos. ¿Qué ejemplo? Le estoy poniendo ejemplo porque a veces nos pasa esto, ¿no? Desequilibrios en este sentido. Mucho para mí, poco tiempo para dar algo a los demás, para dar un consejo, para tener un tiempo de discipulado, para invitar a un matrimonio nuevo de la iglesia a casa a tomar unos mates y charlar un rato, o para lo que sea, dedicarle tiempo a los demás. Hay algunos ejemplos bíblicos de desequilibrios y de prioridades correctas. Algunos la tuvieron más clara que otros, pero o por las circunstancias que vivieron, porque a veces las circunstancias nos llevan a ciertos desequilibrios. No es que nosotros los busquemos, pero por ejemplo, miren, en Éxodo capítulo 18, Jetro, el suegro de Moisés, hace un diagnóstico de un desequilibrio y le dice a Moisés, esto que haces no está bien, tú y esta gente van a terminar agotados, este trabajo es demasiado pesado para ti y no puedes hacerlo tú solo. Sabiduría de Dios, ¿verdad? Que al gran líder del pueblo se le acercó y uno por ahí dice, pero ¿cómo le vas a decir esto a Moisés? Sí, se lo dijo. Y fue un excelente consejo, porque había un desequilibrio y porque si Moisés estaba mal y se desequilibraba y no iba a poder hacer el trabajo que Dios tenía para él. Entonces ahí el consejo, mirá, rodeate de gente que te dé una mano. Y los problemas más chicos, por ahí se los das a ellos y vos atendés otro problema. Y ahí empezó ese concepto de delegar. Que en la iglesia muchas veces también es un buen ejemplo aplicar esto. Repartir el trabajo. ¿No? Yo sé que a veces el Señor nos llamó para cosas especiales y nos dio dones que según Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12 fueron dados por el Espíritu Santo como Él quiso. Y bueno, y hay ciertas cosas que los tienen que hacer algunos, está bien, pero hay otras cosas que las podemos hacer entre todos, para que nadie se enferme, para que nadie se desequilibre, para que ese hermano que tiene grandes dones, grandes talentos para el Señor y que dedica mucho tiempo, también tenga tiempo para hacer otras cosas, también se pueda ir de vacaciones con su familia, también pueda tener un tiempo con sus hijos, también pueda ir y un día invitar a su esposa a cenar a algún lado y dedicarle un tiempo a su matrimonio en forma especial. En esas cosas somos iglesia también, cuando entre unos y otros nos ayudamos,
nos aconsejamos, oramos unos por otros. Nehemías 4:17, Nehemías la tenía clarísima. Dice, los que edificaban el muro, los que aserraban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. En Nehemías había definido un tiempo donde era necesario trabajar, pero también había que estar atento a los enemigos que podían venir en cualquier momento. Y este tipo de alertas, ¿no? Es de alguna manera como tenemos que vivir. Estamos en diferentes cosas. Yo no sé si alguna vez vieron, en China es muy común ese juego que aparte es muy cirquesco también. No sé si la palabra cirquesco la acabo de inventar, pero no importa. En los circos, ellos tienen como unas varillitas con unos platillos y los hacen girar. ¿Alguna vez lo vieron? A veces hacen girar como 10, 15, 20 platos a la vez. Háganse la imagen, podría haber traído un videíto, pero bueno, no lo hice. Una varilla con un plato arriba girando y le van haciendo así, va girando, ¿no? Y a veces tienen muchos platos. Bueno, queridos, la vida del creyente, del Hijo de Dios, en muchos sentidos es así. Hay muchos platos ahí. Está el plato de la familia, que hay que tenerlo equilibrado ahí, girando bien. Está el plato del trabajo, de los estudios, de los hijos, de los ministerios, del tiempo devocional con el Señor. Y ahí ustedes pueden ir agregando muchos platos. El Señor quiere que nuestra vida sea una vida equilibrada y que todos esos platos estén girando bien y que ninguno se caiga. Cuando yo era joven una vez, un misionero que en ese momento estaba siendo dejado de apoyar por aquellas iglesias que lo habían encomendado a la obra, se acercó y con lágrimas en los ojos me dijo, Gastón, lamentablemente mi vida está desequilibrada y esto que está pasando es por malas decisiones que tomé. Precioso, hermano, con un amor por el Señor, tremendo. Pero era consciente de lo que le estaba pasando era porque su vida estaba desequilibrada. Y lamentablemente había perdido su familia. Y lamentablemente habían pasado cosas porque él nunca se llegó a dar cuenta, según él me daba testimonio en ese momento, de que había un desequilibrio en su vida. Y habían cosas a las cuales él estaba desatendiendo. ¿Se acuerdan el ejemplo de Marta y María? Lucas capítulo 10 dice, Marta se preocupaba por atender bien a Jesús, por eso fue y le dijo, Señor, ¿no te parece injusto que mi hermana me deje hacer todo el trabajo sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas y te inquietas por otras tantas, pero hay una sola cosa realmente importante y María la ha escogido. Nadie se la va a quitar. Desequilibrios. En ese momento, la oportunidad que estaban viviendo era una oportunidad para estar a los pies de Jesús. En otro momento iba a haber mucho tiempo para hacer las cosas de la casa que no están mal y que hay que hacerlas. Pero hay momentos y hay equilibrios que hay que mantener. Salomón, Primera de Reyes 11:4, lamentablemente después de tener una bendición impresionante de parte de Dios, se desequilibró en su vida. Dice, con el tiempo, 1 Reyes 11:4, Salomón se fue haciendo viejo. Entonces sus mujeres lo convencieron de adorar a dioses extraños y su corazón dejó de ser fiel al Dios de Israel. Qué lástima, qué triste un ejemplo como Salomón leer cosas así. Dice 1 Corintios 7:32 al 34. Pablo dice, quiero que ustedes vivan sin preocupaciones, vivir con preocupaciones. De alguna manera es un ejemplo de una vida desequilibrada. Y yo sé que todos los tenemos. Y yo sé que hay circunstancias por las que podemos estar pasando hoy que de alguna manera nos pueden estar desequilibrando algunas cosas. Y queridos, algo que siempre me gusta aclarar, no estoy acá atrás de este micrófono planteando, y quiero que quede claro porque me gusta que esto quede claro. No estoy poniéndome en la posición de tengo todo resuelto, mi vida es un gran equilibrio. No, nada, al contrario, queridos. Estudio estos temas y los planteo porque justamente muchas veces veo desequilibrios en mi vida. Veo cosas que hay que ajustar. Veo que hay que seguir orando por algunas cosas para que el Señor nos dé sabiduría, para volver una vez más a lo que fue una vida equilibrada, a lo que fue una vida donde el Señor me hablaba de una manera que yo entendía cuáles eran los diferentes tiempos que yo tenía que asignar para las cosas.
Es importante que identifiquemos esto. Dice Pablo en 1 Corintios 7:32, quiero que ustedes vivan sin preocupaciones. El que no está casado puede concentrarse en servir al Señor y en agradarle en todo, pero el que está casado tiene que preocuparse también por las cosas de este mundo y por agradar a su esposa. Por eso está dividido. Pablo plantea acá una situación diferente. Es distinto un equilibrio de alguien que está casado a una vida equilibrada donde se asignan lo correcto a las diferentes áreas de la vida de alguien que no lo está. Es distinto. No es ni mejor ni peor. Es distinto. Y Pablo le dice, tienen que estar atentos. Porque uno puede preocuparse específicamente por la obra del Señor y dedicarle mucho tiempo a eso. Pero el otro no es que no se va a preocupar por la obra, no es que no va a hacer nada, no, pero tiene otro tema diferente, está en una etapa de vida diferente. Dios le guió a tomar una decisión, bueno, está con un matrimonio, la otra persona no. Son cosas diferentes, nada más que eso. Y podríamos seguir, Pablo podría haber seguido si el Espíritu Santo le hubiera inspirado a poner otro ejemplo, y perfectamente podría haber hablado de hijos, y perfectamente podría haber puesto un ejemplo de diferentes etapas de la vida, y yo que sé cuántas cosas más. Pero lo importante acá, el llamado de la palabra de Dios, es no desatender las cosas importantes. Circunstancialmente, por cosas que pueden pasar, a veces los desequilibrios son necesarios. Permítanme poner un ejemplo. Ayer golpeó a la puerta de mi casa una persona donde en el celular tenía las fotos de su casa incendiada. No tengo manera de saber si era cierto o no, y no me importa realmente si era cierto o no, pero intentamos ayudarle. Esta persona lo que planteaba era que por las circunstancias puntuales que estaba viviendo, además de trabajar, él decía que tenía trabajo, estaba dedicando mucho tiempo a algo y no podía estar tanto tiempo con su familia. Yo no sé si es verdad, no me importa, ¿sí? Lo que él planteaba era que por algo circunstancial había un desequilibrio. A veces hay desequilibrios puntuales. Por ejemplo, tenemos una oportunidad para comprar una casita, tengo la oportunidad de hacer horas extras en el trabajo, los próximos 6 meses voy a trabajar un poco más. Bueno, hay un proyecto de vida, hay un motivo de oración, hay una circunstancia que amerita una oportunidad. Tengo una oportunidad de trabajar más para conseguir unos pesos más ahí para ahorrar y comprar una casa. Bueno, es circunstancial. Voy a trabajar los próximos 6 meses, 12 horas todos los días. Un ejemplo cualquiera, queridos. Hay algo que en ese momento puede ser un desequilibrio que, es la manera que el Señor te está dando para prosperarte, para que puedas comprar esa casa para tu familia, está bien. En los estudios, en cantidad, en los ministerios en la iglesia, hay unos hermanos que están enfermos, no pueden estar viniendo. Yo tengo varios ministerios, pero puntualmente te necesitamos ahora para esto. Es circunstancial. Pero sabemos que vos después ya no te vas a dedicar a esto, porque ya trabajás con niños, ya aquello, ya el otro. Y esto pasa mucho en las iglesias chiquitas a veces. A veces nos vamos al interior y son 8, son 5. Sí, es maestro de escuela dominical, predica, dirige, abre, cierra. Son poquitos. Es necesario hacerlo. Pero cuando esa iglesia crezca, cuando sean más, cuando las cosas se van a dividir diferente y las tareas van a ser distribuidas de manera diferente. Ahora, si pensamos en qué cosas, no es mi idea abarcarlas todas ni habría que hacer un estudio mucho más profundo de todo esto, pero ¿cuáles son las cosas que no podemos desatender? ¿Cuáles son esas grandes áreas? La primera de ellas, la vida espiritual, queridos, lo mencioné hace un ratito. Mateo 6:33, y ya lo leímos, buscad primeramente el reino de Dios. Que quede claro. Cuando hablo de vida espiritual, no hablo de acción, no hablo de ministerios, no hablo de cosas públicas, hablo de tu tiempo a solas con Dios. Algunas veces mi esposa ha llegado el final del día, digamos, y me ha dicho, y no lo digo ni con alegría ni orgulloso esto, al contrario, lo cuento como una de las cosas, de las perdidas, digamos, de la vida, ¿no? A veces estamos ahí por acostarnos y me dice, hoy no tuvimos un tiempo devocional. Hoy no tuvimos tiempo para tener un devocional juntos los 4. Eso es como una patada en el pecho, así. Eso es algo con los tapones de frente, ¿no? Pero es necesario. Y a veces ella aclara, ¿no? Lo digo en una buena. Dice,
Está bien, y yo le digo, y hay que seguir animándonos entre nosotros a decirlo. Cuando pasa todo un día y no pudimos orar los cuatro, no pudimos, entre comillas, o no pudimos hacer un devocional los cuatro juntos, en casa con los nenes, y bueno, hay un desequilibrio. Porque ese día comimos, trabajamos, estudiamos, por ahí nos divertimos, yo qué sé, y si fuimos al club, pero no tuvimos un devocional. Eso es un desequilibrio, queridos. ¿Cómo puedo estar bien yo si no puedo durante todo un día apartar unos minutos para hablar con quien es mi creador, mi Señor, o por lo menos todo eso es lo que digo de la boca para afuera? Hay un desequilibrio. Y lejos de desanimarnos con estas cosas, justamente el comentario es dicho para, mañana vamos a tener una nueva oportunidad, que no nos vuelva a pasar. Y esa es un poco la reflexión de hoy. Con ese ánimo lo estoy diciendo. Si ves que hay un desequilibrio, si se pasa todo un día, toda una semana, todo un mes, y no tenés un tiempo a solas con Dios, es porque hay un desequilibrio. Si pasa todo un mes y tus ministerios en la iglesia, tu trabajo, tus estudios, no te permitieron llamar a tu papá o a tu mamá y decirle cómo andás, hay un desequilibrio. Ese mes que no la llamaste a tu mamá en todo el mes a ver cómo está, no le invites a la iglesia si no es cristiana, porque no está bien lo que hiciste. Me explico lo que quiero decir, queridos. Hay un desequilibrio. Primero, orá por ella, llamala, retomá las cosas, equilibrá un poco mejor tus tiempos, y cuando puedas darle un testimonio de que crees en Dios, etcétera, etcétera, invítala, pero que ella primero vea coherencia en las cosas. Porque si a nuestra mamá, a nuestros papás que nos dieron la vida, que dieron todo por nosotros, no tenemos un ratito en el día para llamarlo y preguntarle cómo andan o para hacer una pequeña visita, es difícil decirle que nuestra vida cambió cuando conocimos a Jesús. ¿Me explico lo que quiero decir? La familia, 1 de Timoteo 5:8, el que no se preocupa por los suyos y especialmente por los de su propia familia, ha dejado de confiar en Dios y es peor que quien nunca ha creído en Él. Queridos, nuestra familia, nuestro testimonio, si no son del Señor, cuidado con decir que no tenemos tiempo para ellos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dicen, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Las emociones, queridos, nuestro corazón necesitan también atención de cada uno de nosotros. Trabajo, estudio, Proverbios 16:3. Pon en manos de Dios todo lo que hagas y tus planes se harán realidad. Todas aquellas cosas que tenemos, esos logros que queremos alcanzar, ese título que queremos alcanzar cuando terminemos de estudiar en la facultad, ese aumento laboral, ese pase de grado para el que estamos estudiando, trabajando, lo que sea, son todos lindos logros, los pusimos en oración delante del Señor, dediquémosles tiempo. La palabra nos invita a que todo lo que hagamos, todo, sin excepciones, lo tenemos que hacer como para el Señor y no para los hombres. Entonces, en ese todo entra también cuando estudiamos, entra también lo que hacemos en la fábrica, en el estudio o en donde sea que trabajemos. Ahí también tenemos que hacer las cosas como para el Señor. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que Dios les ha dado? Ustedes no son sus propios dueños. Dios los compró y pagó un precio por ustedes. Por eso deben honrar a Dios con su cuerpo. Queridos, nuestro cuerpo también es algo que requiere atención y debemos darle la atención oportuna y necesaria. No pasarnos de rosca y vivir cuidando nuestro cuerpo y dándole toda esa atención. No estoy diciendo eso, pero es templo del Espíritu Santo. Y también en el descanso, en la salud, en la alimentación y en cuantas cosas más necesitamos cuidarlo. En el servicio a Dios, dice Romanos 12:11, trabajen con entusiasmo y no dejen que su entusiasmo se apague. Sirvan al Señor con el corazón ardiente. Qué lindo es, como decía hace un rato, ¿no?, ver a la iglesia trabajar en conjunto, diferentes generaciones, aquellos que hace muchísimos años que vienen y aquellos que hace poquito que están dando sus primeros pasos en el Señor, sirviendo juntos, viendo cómo atienden a los niños, cómo trabajan entre los adolescentes. Qué lindo es ver a los matrimonios jóvenes que por ahí trabajan con adolescentes, llevándolos a casa, haciendo un curso de discipulado,
acompañándolos en campamentos, en retiros y en cuantas cosas más. Precioso. Es una de las cosas a las cuales le tenemos que dar atención en nuestra vida. Una vez leí una fábula de un leñador que iba cortando árboles y cortando árboles y cortando árboles, y de repente se estaba dando cuenta que cada vez le costaba más cortar el siguiente árbol. Y alguien se le acercó y le dijo, tenés que dedicarle un tiempo, parar y empezar a afilar el instrumento que te ayuda a cortar ese árbol. Y la respuesta de este leñador fue, no quiero perder tiempo. Y ahí seguía, pero no se daba cuenta que el instrumento que estaba utilizando para hacer su trabajo no tenía filo, ¿no? Y ahí le costaba más y tenía que hacer fuerza. ¿Por qué? Porque no quería parar. A veces es necesario un descanso, un tiempo de reflexión para ver cómo están los instrumentos, las cosas que nos permiten llevar adelante las cosas que hacemos. Los tiempos que dedicamos en nuestro estudio, cómo estamos estudiando, cómo estamos trabajando, cómo estamos dedicándole tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, a los ministerios en los que estamos y servimos al Señor. Una dinámica que muchas veces sirve es tomar un papel y escribir las cosas, ¿no? Primero, ir a la teoría. ¿Qué cosas son, me parece a mí, muy importantes y tienen prioridad en la vida? Y ahí hacer una lista, ¿no? Y jerarquizarlas de alguna manera. Dios, mi esposa, mis hijos, los ministerios, mi familia ampliada, mi trabajo, mis estudios, y hacer una lista. Y ahí tener la teoría, digamos, el debería ser, como decimos a veces. Y después ir a la práctica. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo le estoy, sin hacernos trampa al solitario, ¿no? Sin mentirnos a nosotros mismos, es decir, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a cada cosa? Y acá que puse primero a Dios, y le estoy dando 2 minutos por día. Bueno, hay un problema, ¿no? Y acá puse a mi esposa, ¿y qué tiempo tengo? Muy poco. Y acá puse en el lugar número 8, trabajo. Prioridad número 8, trabajo. Y acá, ¿cuánto tiempo le dedico? 23 horas al día. Y ahí veo los desequilibrios. Permítanme exagerar un poco pero ahí veo los desequilibrios. Esto es lo que quiero de mi vida y esto es lo que está pasando. Y ahí comparo. Y después hay que tomar decisiones. Dice Mateo 11, 28 al 30, todos ustedes están cansados de sus trabajos y cargas pesadas. Por eso vengan a mí y yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Cuando comparamos y cuando vemos que hay que tomar decisiones y qué hay que hacer, ir al Señor, orar, pedir consejo, sabiduría, acercarnos a hermanos que han tenido una vida, no perfecta obviamente, ese es solamente Jesús, pero la han sabido llevar bien, han tomado decisiones sabias. Che, ¿no me das un consejo? ¿No me ayudás en esto? Si tenés un desequilibrio a nivel laboral, por ahí te acercás a alguien que es un ejemplo para vos, que la has llevado bien, y le decís, ¿no me ayudás a tomar acá una decisión? Si te acercás a alguien que por ahí tiene, su profesión y además lo ves activamente en la iglesia y además tiene una buena relación con sus hijos y es un buen ejemplo para vos. Che, ¿no me das un ratito? ¿No me contás cuáles son tus secretos? ¿Cuánto tiempo dedicás a la oración? ¿Cómo haces para...? Y ahí le vamos pidiendo un consejo y después vamos a la palabra de Dios y decimos, ahí está lo que necesitamos, queridos. Entre la oración, la palabra, los consejos y después, hay que tomar las decisiones. Y repito una cosa que dije hace un ratito. Lo digo, queridos, para que nos animemos entre nosotros, para que identifiquemos cosas que por ahí no están bien, que no nos están ayudando a glorificar de alguna manera a Dios con nuestra vida. Y que tomemos acción. No es un rezongo. Para mí sí es un rezongo. A veces me rezongo a mí mismo, o a veces con Johanna nos rezongamos en ese sentido. No, hay cosas que no estamos haciendo bien. Pero no es el ánimo hacerlo de esta manera con ustedes. El ánimo es decirles, vamos a pensar y ayudarnos entre nosotros mismos, los jóvenes en el grupo de amigos. Che, ¿cómo estás llevando lo de la facultad y los ministerios y esto? ¿Y cómo estás con la relación con tus papás? Charlarlo para darnos buenos consejos entre nosotros. La palabra de Dios nos cuenta, nos habla y nos enseña cosas maravillosas para nuestra vida. Pero no quiero terminar ni bajarme de este lugar sin concentrarme en la mejor, sin lugar a dudas.
El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Eso significa buenas noticias. La palabra de Dios nos cuenta que un día Jesús, por nosotros, ocupó ese lugar en la cruz. Le llamamos la doctrina de la sustitución, porque Él en esa cruz murió por nosotros cuando nosotros en realidad, cuando yo merecía ese lugar. Él no pecó, Él nunca hizo nada malo, pero Él tuvo un llamado de parte de Dios, que fue nacer para vivir santamente en todo momento, para un día ir a la cruz y morir por nosotros allí. Y esta muerte allí es una muerte que mirando la cruz todos tenemos que tomar una decisión. Algunos ya dijimos, sí, yo creo en eso. Yo te doy gracias porque estuviste ahí por mí. Otros quizá en este lugar hoy aún no han tomado una decisión en relación a esa muerte de Jesús en la cruz. Y la invitación de esta iglesia, del Espíritu Santo, de Dios en esta mañana es que lo pienses. Y que si no decidiste todavía por Jesús, hoy quiera el Señor sea un día de salvación. Y que Él pueda hacer, como muchos de nosotros podemos decir en esta mañana, Él es mi Señor, también vos puedas decir que Él es tu Señor. Amén. Me gustaría orar para terminar. Señor, queremos bendecir tu nombre en esta mañana. Queremos darte gracias por tu pueblo, con ánimo de reunirse hoy para recordar esa cruz. Qué lindo es poder recordar por medio del pan cada domingo y por medio de la copa, del vino, que vos moriste allí, que tú diste tu vida, Señor, que tú derramaste en esa cruz tu sangre pensando en cada uno de nosotros. Es tremendo el amor que nos mostraste cuando enviaste a Jesús a morir por nosotros. Te damos muchas, muchas gracias por eso. Y te pedimos que si hay alguien aquí hoy que aún no ha tomado una decisión por Jesús, lo pueda hacer en el día de hoy. Y Señor, bendice a tu iglesia para que juntos podamos seguir aconsejándonos entre nosotros, buscando tu sabiduría y en oración encontrando respuestas para cosas que muchas veces definimos como fuera de equilibrio entre nosotros, en nuestra vida familiar, ministerial y en cuantas cosas más. Necesitamos de tu sabiduría. Oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.